Llevar el teatro a todas las personas sordas, hablen o no lengua de signos, y también a las ciegas, no es fácil. Pero en Barcelona hemos podido comprobar que no es imposible. La obra El milagro de Anne Sullivan se representaba estos días en el Teatro del Raval. Todo un reto que Achilles Accesibilitat ha vuelto a conseguir. Tampoco ha sido fácil para las dos protagonistas femeninas de la obra, que tuvieron que aprender la lengua de signos apoyada y el dactilológico en palma. Sobre el escenario, los protagonistas de El milagro de Anne Sullivan, una obra teatral basada en la vida de la niña sordociega Helen Keller, de cómo la insistencia tenaz de su instructora consigue superar las barreras de su sordoceguera. Un clásico del cine y las tablas que se presentó totalmente accesible en el Teatro del Raval de Barcelona. Los motivos y las dificultades que encontraron nos las cuenta la directora y una de las dos actrices protagonistas. La película me dejó un recuerdo para siempre en el corazón y pensé que un día la llevaría a los escenarios. Entonces es un homenaje a todas las personas que padecen discapacidad. Entonces es para ellas y por ellas ese trabajo. Y creo que es una obra de teatro esencialmente social, que remueve pues todas las conciencias y que nadie sale indiferente del teatro. Lo más difícil ha sido el hecho de tener que actuar a una persona sin dos sentidos, porque cuando tú haces trabajos como actor en general, en escuelas, etc., siempre te enseñan mucho en que tienes que basarte en los cinco sentidos, en tu sentido real, estar muy atento. Es muy típico ejercicios de escucha, lo típico entre actores, y precisamente hacer un personaje que está en su mundo completamente, que solo tiene dos estímulos del exterior, que son el olfato y el tacto, ha sido un ejercicio súper diferente de todo lo que había hecho hasta ahora, tanto en obras en sí como en ejercicios en la escuela. Junto al escenario, dos intérpretes de lengua de signos que se turnan como lo hacen los actores. Y además, El milagro de Anne Sullivan contaba con sobretítulos y audiodescripción para personas ciegas. ¿Qué sentido tiene una obra que habla de Helen Keller, que además es una obra biográfica, y de Anne Sullivan? Helen Keller es una niña sordomuda ciega y es una obra que habla de superación, de fuerza de voluntad, de valentía, de coraje, de disciplina, de amor y de superación. Entonces, ¿qué sentido tendría que esta obra las personas que padecen discapacidad no pudieran gozar de ella? Recabamos la opinión de algunas personas que acudieron al Teatro del Raval. La mayoría cree que todavía es insuficiente el esfuerzo para que todo el mundo tenga acceso a la cultura. A la vez hay satisfacción. Normalmente el tema de la cultura, por ejemplo, en el cine o en el teatro, lo que es adaptación para personas sordas, en general hay muy poquita oferta en lengua de signos. Hoy en día, por ejemplo, a la semana o cada 2 semanas puedes ver el Día Especial para las Personas Sordas con intérprete, pues es una medida fenomenal para dar facilidad a las personas, poder entrar y acceder al mundo de la cultura. Bueno, mi opinión, creo que el tema de accesibilidad para el teatro, en cuanto a las personas sordas, es bastante mejor la situación actual que si comparamos tiempos anteriores. Ahora quizás podemos encontrar ahora más difusión del tema de lo que es la sordera, los derechos de un sordo, y eso influye en que se promueva el uso de la lengua de signos y los intérpretes. Y ahora nos hace tener esa igualdad entre sordos y personas oyentes. Es un derecho que pienso que sí, es un derecho que se está respetando más ahora. Pues fantástico, porque así, bueno, las personas ciegas, las personas sordas pueden disfrutar también del teatro. De hecho, yo también hago teatro y me encantan estas iniciativas porque vivimos en un mundo donde, por desgracia, no es inclusivo para todo el mundo. Entonces, considero que es una iniciativa muy bonita y que deberían hacerlo todo el mundo. Pero disfrutar del milagro de Anne Sullivan con accesibilidad total ha sido posible por la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y el esfuerzo de las personas que transcriben las escenas para todos los públicos.
pensamos que todo el mundo tiene que tener acceso a la cultura, con lo cual nosotros lo que hemos dado apoyo a este teatro, que es de pequeño formato, pero que presenta una obra muy importante para el colectivo, y lo que hemos hecho es dar apoyo para que todas las medidas de accesibilidad comunicativa estén presentes, tanto para el colectivo de personas con discapacidad visual como con el colectivo de personas con discapacidad auditiva. Conseguir hacer accesible esta obra ha sido un trabajo complicado por las características tan específicas que tiene. Nosotros llevamos haciendo accesibilidad en teatro 8 años y tenemos ya experiencia. Para hacer la interpretación, previamente se grabó toda la obra y los intérpretes estudiamos bien el guión y lo ensayamos. En el caso de la audiodescripción se realiza un guión específico. En el momento en que no hay diálogos se aprovecha para explicar cada detalle. Y en los sobretítulos se van troceando los diálogos y se van soltando, coincidiendo con lo que dicen los actores durante la representación. En catalán y en lengua de signos catalana, El milagro de Anne Sullivan, 70 años después de su fallecimiento y 50 después de la muerte de Helen Keller, una mujer icono en la lucha de las personas con discapacidad por la igualdad real.